promoción de actividades, pero todas las cosas que hace el plan de manejo se restringen a algunos aspectos definitorios del área protegida. Entonces es importante también repasar el marco en el cual estamos trabajando, ¿tá? Entonces, ¿cuáles son los aspectos definitorios de un área protegida? Que además dijimos que antes de empezar con el plan de manejo íbamos a revisar algunos de esos aspectos definitorios. Son los límites, que esos están claros y no están en revisión hoy en día. Es uno de los aspectos que define quién está dentro y quién está afuera, es un aspecto claro. Otro aspecto definitorio del área protegida es la reglamentación, que en realidad eso tampoco es algo que esté ahora que lo estemos discutiendo, y la reglamentación está incluida dentro del decreto de ingreso, que ya lo hemos repasado varias veces. Ubican el documento, el decreto de ingreso que establece regulaciones para el territorio. ¿Saben de lo que estoy hablando? No. Bien. Bien. Exactamente, cuando se incorpora el área protegida al sistema, el área protegida se incorpora con límites, con una categoría de manejo, también que hay varias categorías de manejo, como pues, supónganse Parque Nacional, como es Cabo Polonio, o paisaje protegido, como es en Laguna de Rocha. Esta es área de manejo de hábitat y especies. Acá tengo ¿No? Son dos decretos. Ahí está, claro. El decreto de ingreso es el decreto a través del cual se crea y se ingresa al área protegida al sistema. Acá tenemos para repartir algunos. No sé si hay más que no lo conozca. 2007, ¿no? ¿Cómo? 2014. 2014, es en el ingreso del área al sistema, cuando el área ingresó al sistema. ¿Alguien más quiere una copia? De hábitat y especies, esa es la categoría de manejo, área de sí, lo hemos mandado. Soledad lo presentó la primera acá y lo hemos mandado por mail también después de esa, pero igual lo podemos mandar de nuevo. ¿Te queda una copia más? Miren que son dos. Uno es de noviembre y el otro es algo complementario que sale un mes después. Esto ya lo hemos presentado y lo hemos conversado, por eso simplemente... Es porque tenía unas copias impresas y ¿Está yo bien? No, divino bárbaro. Bueno, entonces el decreto cuando ingresa al área del sistema establece límites y establece unas reglamentaciones generales, ¿tá? Unas reglamentaciones generales a las cuales ahora estamos restrictos. O sea, algo que el plan de... no, pensé que era pregunta, perdón. Entonces, una reglamentación que no esté incluida dentro del decreto, no la podemos establecer ahora en el plan de manejo. En el plan de manejo lo que podemos establecer es siempre, las reglamentaciones generales están definidas en el decreto de ingreso. Ahora lo que podemos hacer es afinar el lápiz en cómo vamos a aplicar en territorio las regulaciones que establece el decreto de ingreso. Supónganse una de las más problemáticas, supongo. Dice, prohibido el ingreso, prohibida la introducción de especies alóctonas, o sea, que vengan de afuera, vamos a decir, alóctonas silvestres al área protegida. Está. Tenemos que, el reglamento que dice que no se puede introducir ninguna especie exótica, ¿no? Está. Ahora deberíamos afinar el lápiz y establecer mejor cuál. Quizás no es que sean todas, sino que tenemos que ver cuáles son las más problemáticas, cómo vamos a estar, me explico, pero estamos restringidos a esa regulación general ya establecida por el decreto de ingreso. Claro, igual, siempre se puede ser más restrictivo, pero jamás menos. Sí, exacto. Sí, está muy bien la aclaración. Y no podemos innovar, o sea, no podemos meter... exactamente, no. Tenemos que restringir a lo que trae el decreto de ingreso. ¿Tá? Nos tenemos que restringir a la categoría de manejo, que es área de manejo de hábitat y especies. Eso que implica que el área protegida está centrada en la conservación de hábitat y de especies y tiene que tener un manejo, una gestión activa para conservarlo. Hay que hacer cosas para conservar hábitat y especies.
no solamente regular, restringir, sino que también lo que implica la categoría de manejo es que hay que hacer acciones, hay que tener una gestión activa para la conservación de hábitat y especies. ¿Qué quiere decir esto? Que eso es el foco. No quiere decir de que haya, por ejemplo, aspectos culturales, que los aspectos culturales queden de lado. No quiere decir que los aspectos culturales queden de lado, porque no serían ni hábitat ni especie. Pero sí que no son el foco central de esta área protegida. Y eso es importante entenderlo. Después el área protegida tiene objetivos que en realidad esta área protegida todavía no los tiene acordados ni definidos. Y sobre esto quiero hablarles más que nada al final. Tenemos que definirlos, es un aspecto definitorio del área protegida, pero como todavía no está acordado ni definido, queremos discutirlo en este ámbito con ustedes. Tenemos una propuesta de objetivos que nos gustaría ponerla a consideración y discutirla con ustedes. Ya lo hemos discutido con investigadores y a la interna del SNAP, pero necesitamos discutirlo y aprobarlo con ustedes. Y después están los objetos focales, que ya hemos venido hablando bastante de esto. Los objetos focales tampoco estaban definidos y acordados, y hoy traemos una propuesta para acordar con ustedes, porque nos va a ayudar a definir los temas que el plan de manejo va a abordar. ¿Por qué? ¿Qué son los objetos focales? Aquellas cosas que queremos conservar del área protegida. El área protegida no puede conservar todo lo que tiene, sino que hay que tomar una decisión estratégica y técnica para definir en qué elementos del área protegida se van a centrar las medidas de conservación que definamos. ¿Sí? Entonces traemos una propuesta de objetos focales para hoy. ¿Tá? Después también otro aspecto definitorio es la administración del área protegida, que la administración formalmente hoy la lleva el BOTMA, ya lo hablamos. Hay acuerdos de hecho con la Intendencia de Rocha, y está en proceso un acuerdo de coadministración con la Intendencia de Rocha y la Intendencia de Maldonado. Está bastante avanzado y esperemos que salga ahora cuanto antes. Y bueno, y después está el plan de manejo, que el plan de manejo lo que dice es cómo vamos a hacer para alcanzar los objetivos, para conservar las cosas que dijimos que queremos conservar, etc. Y el plan de manejo es lo que estamos elaborando ahora. ¿Tá? Entonces este aspecto que es definitorio del área protegida y que todavía no está, es en lo que nos vamos a centrar hoy, para poder definir después los temas en los que se va a centrar el plan de manejo. ¿Tá? Bueno, entonces tenemos una propuesta de objetos focales que la elaboramos en base a las cosas que ustedes aportaron en la CAE pasada, no, sino en la anterior. ¿Se acuerdan que les hicimos la pregunta de qué cosas habría que conservar del área protegida? Les hicimos esa pregunta y les preguntamos qué temas el plan de manejo debe incorporar. Bueno, también hicimos esa consulta a investigadores. ¿A qué investigadores? Lo primero que hicimos para trabajar acá fue tratar de ordenar y de juntar toda la bibliografía, las investigaciones que se habían hecho en esta área, que son un montón. ¿Tá? Incorporamos, o sea, encontramos 50 trabajos científicos y lo que hicimos fue comunicarnos con todos los que elaboraron esos 50 trabajos, que eran 100 docentes, técnicos, investigadores y estudiantes. Hicimos esa comunicación masiva y armamos una reunión dos reuniones en las que participaron entre las dos 50 investigadores. Un número importante, les quería comentar porque está. Después, por otra parte, estos 50 trabajos los ordenamos y los metimos en una plataforma que se llama Zotero, que es muy fácil de usar y que les queremos mandar el acceso por si a alguien le interesa o quiere buscar alguno de estos trabajos, porque hay trabajos hay especialistas en el molusco, no sé qué, en un caracol, o algunos que miraron cuestiones más generales, no sé qué, hay todo tipo de información, ¿no? Les vamos a mandar la instrucción para entrar acá, que es bastante simple, es entrar a esta página Zotero, poner un usuario, una contraseña, 2 clics y aparecen la lista de trabajos, y se los mandamos en la cadena de mails hoy. ¿Tá? Entonces, bueno, lo que les decía, trabajamos con los investigadores y en base a lo que ustedes aportaron, definimos
una serie de objetos focales. Es decir, en qué cosas el área protegida debería conservar. ¿Tá? Esto es una propuesta y se la quiero contar para que las discutamos y la pensemos entre todos. Acuérdense lo que les decía, que ya lo hablamos en otro momento, pero que la decisión de definir un objeto focal es una decisión técnica, tiene un componente técnico, por eso trabajamos con investigadores y en base a información científica, pero también es una decisión estratégica. No podemos conservar todo, tenemos que elegir estratégicamente en qué cosas nos conviene centrar. Y además, cuando definimos el objeto focal es una asociación de cosas, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tuvimos que trabajar más con los investigadores, de que uno dice, yo quiero conservar, pues supónganse el primer objeto focal, Laguna Garzón, pero no puedo pensar en conservar la laguna sin pensar en los tributarios. Los tributarios son los arroyos que confluyen, que conforman la primera parte de la cuenca, el arroyo Garzón, de la Cruz y Anastasio. Y cuando uno piensa en los arroyos, en los tributarios, necesariamente piensa en la vegetación asociada a la laguna y a los tributarios. Entonces se incluyen también los humedales. ¿Me explico? Ese es como un poco el razonamiento que se va haciendo. Entonces nos quedó como primer objeto focal la Laguna Garzón con sus tributarios y humedales, que además incluye como objeto, ¿qué hay adentro de este gran paquete? También tenemos el campo natural, porque es una vegetación que también está bastante asociada y dependiente de los distintos cuerpos de agua que hay. El pastizal costero, que ahora les quiero contar porque es súper importante para la conservación y quiero especificarlo un poco mejor porque no es... O sea, estoy seguro que todos lo conocen, pero de repente no con ese nombre. El bosque ripario, que el bosque ripario es el bosque asociado a los arroyos, al agua dulce, el bosque nativo asociado al agua dulce, y los humedales, que es la vegetación que crece asociada al agua, ¿no? Como hay juncales, pajonales, totorales, caraguatales, ¿ah? Todos estos aspectos están asociados dentro de esto, y también hay un componente de paisaje asociado a esto, a la laguna. La laguna es quizás el objeto focal más grande y uno de los más importantes porque también define el paisaje, que qué es lo que tiene de particular el paisaje de la Laguna Garzón. Bueno, que es como una especie de mosaico de distintos tipos de ambiente. Entonces, en un espacio reducido, uno puede encontrar en una caminata de pocos kilómetros, uno va pasando por paisajes de laguna, de campo, de bosque, de playa, de mar, y es como esa una de las singularidades que se resalta y que se rescata de la Laguna Garzón paisajísticamente, que el componente de paisaje lo dejamos asociado a la Laguna Garzón. Pásame que acá quería explicarles, cuando hablamos del bosque ripario, hablamos de esto, del bosque nativo asociado a los cursos de agua. Quería mostrarles con las fotos de qué estamos hablando. Y cuando hablamos de humedales, hablamos de este tipo de vegetación. Totoral, caraguatal, que cumplen una función súper importante en el filtrado, retención o remoción de nutrientes, y es decir que cumplen un servicio muy importante en la calidad del agua de la laguna. Por eso es importante resaltarlos y incorporarlos dentro de este objetivo. Conservar la laguna, uno no puede proponer conservar solo el espejo de agua, sino que tiene que tratar de contemplar todos estos aspectos que estamos diciendo, ¿sí? Pásame a la otra. Y acá les quería mostrar el pastizal costero, que son aproximadamente unas 1000 hectáreas. El pastizal costero es todo este pastizal nativo que rodea como una especie de anillo a toda la laguna. Este pastizal, yo no soy especialista, pero lo que les quiero decir es súper importante para la conservación porque hay un montón de especies muy importantes que dependen de este tipo de vegetación. Sí. ¿Esas fotos que tú estás enviando están sobre suelo privado o sobre suelo fiscal? Sobre todo.
No, está bien la pregunta porque no es del todo claro, porque el pastizal costero, como está asociado al margen de la laguna, es justamente ese límite más problemático de hasta dónde llega el espejo fiscal de la laguna y dónde empieza el predio privado. ¿Por qué pregunto? Sí. Porque obviamente ya la zona tiene el límite de construcción en metros de superficie. Sí. Quiere decir que este manejo, es decir, si yo soy la dueña de 4 terrenos que tienen este tipo de suelo, va a tener otras limitaciones. Totalmente. Porque es lo que se busca conservar. Exactamente. Mirá, diste en el clavo, pues es una de las cuestiones más importantes relacionadas a la laguna y al pastizal costero y que lo necesitamos para el plan de manejo y que lo venimos hablando un montón. La respuesta concreta a tu pregunta es que el pastizal costero parte está dentro del espejo fiscal y parte está dentro de predios privados. En algunos casos sí, en algunos casos no. No tenemos la línea precisa, hoy en día no está el límite preciso de la laguna y es una de las primeras cosas que estamos seguros que necesitamos para la elaboración del plan de manejo. ¿Eso cómo se logra? Que en el convenio del que ya hemos hablado, para analizar la dinámica de la barra y evaluar si es necesario hacer un protocolo de apertura de la barra, ahí se va a incluir este análisis también, que van a ser técnicos del INFIA, que es el Instituto de Mecánica de Fluidos, ¿no? Ahí va. Ingenieros, ¿tá? Ingenieros con el CURE van a ser parte del estudio, es trazar esa delimitación precisa de hasta dónde llega el espejo fiscal y dónde empiezan los terrenos privados. Es un elemento súper importante, como vos lo decís. ¿Por qué? Porque el pastizal costero está manejado, utilizado, se utiliza, tiene una función muy importante para la ganadería, son pasturas muy ricas para la ganadería y eso es una oportunidad también porque cuando hay un beneficio económico directo y ese beneficio se puede obtener con una práctica sustentable, es una oportunidad enorme para la conservación y se puede hacer ganadería conservando el pastizal costero. Solo que hay que afinar el lápiz en temas de manejo. Acá, por ejemplo, se ve una diferencia. Esto no es ni malo ni bueno, simplemente es mostrar cómo, por ejemplo, acá hay un alambrado y esto está pastoreado y esto no. Entonces el pastizal costero está en distintos estados en función del tipo de manejo que se hace. Una de las afectaciones que tiene el manejo del pastizal es, por ejemplo, con las aves. Hay playeritos y chorlitos que son aves que están prioritarias para la conservación a nivel mundial. Se ha definido que es muy importante conservar estas especies, después vamos a hablar de las aves, que dependen varias de ellas dependen del pastizal costero y la ganadería las afecta su conservación. Pero, perdón, puedo agregar porque es interesante el ejemplo y viene con lo que preguntábamos María. El playerito canela, por ejemplo, necesita una altura de pasto entre determinada altura. Entonces, Laguna de Rocha, por ejemplo, el plan de manejo tiene al playerito canela como objeto de conservación y el plan tiene todo un programa que es para trabajar en buenas prácticas de ganadería y la ganadería es una herramienta para conservar el hábitat del playerito. Claro, pero no es que se prohíbe. Con un pastizal así tampoco le ¿Por qué preguntaba yo dónde estaba eso? Porque, decir, tú ahí tienes fotos de ganadería y probablemente ese ganado sea de una persona y está pastando en terrenos de varios propietarios. Y si tú le haces un enfoque estrictamente urbanizado, nadie va a tener animales. Los animales hoy son de alguien que usufructúa de repente las zonas porque obviamente están sin tener los propietarios pendientes de eso o son inversiones de largo plazo. Creo que no te podemos asegurar de que el ganado esté en terrenos de otros, pero lo que sí por te eso podemos preguntaba de asegurar dónde eran las fotos. Es que como no tenemos claro dónde empieza y dónde no tienen claro las instituciones, dónde empieza y dónde termina la laguna. Eso lo tiene que, el catastro lo tiene que medir. ¿Dónde empieza la laguna y dónde terminan los predios? Sí, o sea, claro, hay un número, pero no tenemos la línea trazada. Con la línea de la ribera, que es en su cauce. Después cuando la laguna crece, no se habla ahora, bueno, eso inunda predios privados, pero los límites están. Claro. No tenemos bajada la línea. En el Caracol, te hablo del lado de Maldonado, que es lo que sucede, primero,
es que el tema del límite, hasta dónde está el tema del albio, ¿no? Que a veces también los privados pueden decir, se me está inundando la tierra, ¿no? Pero en realidad es tierra que en cierta manera es fiscal, porque como eso es movible y la propiedad privada... No, perdón, no es fiscal, hay límites donde llegan los predios y está la línea Pablo, ribera. ¿sabes lo que sucede? Es que no quiero entrar en lo jurídico, pero en el año 96 hubo una reforma constitucional donde se estableció todo lo que va a ver con el agua es pública, ¿no? Entonces, hasta donde ponele el agua llega a la laguna, eso tiene que ser terreno público. No, eso es una cosa que es en las propiedades. Cuando se hace un pH, hay 150 metros de retiro que se libera al uso público, solo cuando se hace un desarrollo de propiedad horizontal. Pero al ser predios rurales, el efecto de los 150 metros no corre. Perdón, yo tengo otra, pero ¿sabes lo que sucede? Y perdón, no quiero entrar en lo jurídico, no. Pero el año también, 2008, la Ley de Ordenamiento Territorial estipuló que donde es el límite, donde, digamos, donde empieza el cuerpo de agua, ¿no? 150 metros siguientes, en realidad pasan al dominio del Estado. Pero eso es cuando se hace el desarrollo de pH. No, estoy hablando en general. Pero bueno, es un tema complejo. Lo que les quiero decir es importante destacar que los límites de la propiedad privada no son movibles. Eso es clarísimo, está súper claro. El uso de lo que se complica. No, claro, no, para que quede claro. Más allá de que se inunde, más allá de que se inunde, propiedad privada. El límite de propiedad privada es el límite que está establecido por agrimensores. No vengan los comunistas. Es muy puntual, lo de la ley de ordenamiento territorial es muy puntual, quizás todavía politizar. Para pH, Vicky. No, yo me reuní con la gente de la tendencia. Eso como que quede claro. Lo tratamos más, es una cosa muy específica, muy técnica. Exactamente, los límites son precisos y están marcados por un número. Lo que yo digo que lo que no hay hasta ahora es la línea a terreno, no está marcado a terreno como cae, porque ese número es muy variable en función de las pendientes, de hasta dónde llega el espejo, etcétera. Digo, es un trabajo que hay que hacer con agrimensores y tal, y que se va a hacer y que vamos a tener esa línea, ¿tá? La línea precisa, ¿tá? Pero es un tema como muy puntual y específico. Pasate porque tengo un montón de cosas para contarles y si no, no vamos a llegar. Entonces, cuando estamos hablando de este objeto focal, Laguna Garzón, tributarios y humedales, estamos hablando de esta línea roja, ¿tá? Es uno de los objetos focales como más grande. Hay información disponible respecto a la calidad de agua de la laguna. Les dijimos que va a salir un informe con bastante precisión que nos va a decir cómo es el estado de la calidad de agua y el estado de la laguna. Lo vamos a tener ahora en el correr de este mes, ya lo hablamos la CAE pasada, un acuerdo interinstitucional para hacer ese estudio de todas las lagunas costeras. ¿Ese estudio tiene alguna comparación con antes o es nuevo? No, es un estudio del estado actual, que sí recoge datos anteriores, porque en realidad se toman datos de hace mucho tiempo. La Intendencia de Rocha lleva un monitoreo también permanente de esto, y otras instituciones e investigadores vienen monitoreando la calidad del agua también hace tiempo. La vegetación asociada a la laguna se conoce muy bien también, hay mucha información al respecto. La fauna asociada a la laguna también hay mucha información al respecto. Y también tenemos datos para evaluar el antes y el después del puente, de la construcción del puente, ¿tá? Todavía no tenemos una evaluación de los impactos de la construcción del puente en la laguna, pero sí que hay datos disponibles para poder analizar eso, y es bueno saberlo. Perdón, sí. De la línea roja hacia adentro es todo lo que comprende. La línea es aproximada, estoy simplemente porque ahí para... ahí no entraría la barra, ¿no? No, ahora te explico por qué. Porque este es otro objeto focal aparte de la barra, ¿tá? Esta línea es aproximada para decirles, cuando hablamos de la Laguna Garzón estamos hablando de esto. Todo esto anaranjado que ven es el pastizal costero del que les comentaba. Esto verde es el bosque ripario asociado a los arroyos. ¿Se acuerdan? ¿Tá? Esto es el campo natural, y esta es una de las cosas que más tenemos que conocer, que nos falta más información respecto al estado de conservación de estas pasturas del campo natural, de esta parte de Maldonado. Hay poca información al respecto.
Y algo que también se necesita es información en relación al paisaje. ¿Se acuerdan que le dijimos que el paisaje lo incorporamos dentro de acá? Y hay algunos aspectos, como por ejemplo lo que tiene que ver con la dimensión arqueológica, que tenemos muy poca información. Sin embargo, hay mucha información que dice que hay muchos sitios arqueológicos súper importantes, porque de miles de años. Hay en todas las lagunas costeras. Entonces, por ende, pensamos, los investigadores en realidad lo que nos dicen es que es muy factible que acá haya sitios arqueológicos muy valiosos, pero lo cierto es que no tenemos con precisión esa información, ni dónde, ni cuáles serían los lugares más importantes o tal. Exactamente, eso es como información que identificamos que es necesaria, ¿no? Sobre todo esto, vinculado al campo natural de acá de Maldonado y cuestiones que tienen que ver con el paisaje. Después hay muy buena información al respecto de este objeto focal. Bueno, el segundo objeto focal son las aves acuáticas. Algo a tener en cuenta es que las aves acuáticas incluyen las aves playeras. Esa foto, esa foto sí es en Garzón, ¿eh? Sí, pero no de la barra, ¿no? Esto es de Anastasia. Seguro. Las aves en la Laguna Garzón son recontra importantes. ¿Por qué? Porque hay registros, vieron que Uruguay es un país destacado por las aves, ¿no? Mismo hasta se presume como el nombre del país de los pájaros, del río de los pájaros pintados. Uruguay es muy rico en diversidad de aves. 40% de las aves que hay en Uruguay han estado presentes en la Laguna Garzón. Hay registros del 40% de las especies de aves de todo el Uruguay pasan por Garzón en algún momento. 179 especies hay como identificadas. Dentro de esas hay algunas que viven solamente en... Sí, claro, por supuesto, y otras migratorias y otras que pasan y tal. De todo ese conjunto enorme de aves, las aves acuáticas, que incluyen las playeras, o sea, no piensen solo en las aves que están en el agua, sino también como en la costa, son de prioridad para la conservación a nivel internacional y a nivel mundial. ¿Por qué? Porque dependen del cuerpo de agua, de la laguna, del objeto focal anterior del que hablamos, y como el agua es algo que se altera muy fácilmente por las actividades humanas, se entiende que la conservación de estas aves es muy importante. La Laguna Garzón fue declarada como sitio de interés para la biodiversidad de las aves por una asociación internacional súper importante desde el año 2008, justo por esta razón, sobre todo por la presencia del flamenco austral y del chorlito canela, que era aquel que les mostré en el pastizal costero, como especies destacadas para la conservación. Todos ustedes saben que vienen investigadores y fanáticos de las aves de todas partes del mundo a estudiar acá. Mucho avistamiento también, sí, ¿no? Sí, parte del para turismo del la próxima. Tanto son un montón de especies, la gaviota cocinera, el chorlito canela, el gaviotín real, el cisne de cuello negro, el coscoroa, el flamenco, el petrel, que vive como mar adentro, pero los días de tormenta se acerca y lo pueden ver acá, la gallareta, el playerito canela. Estas son de las especies que se identifica como a nivel mundial, que están como más amenazadas o que son prioritarias para la conservación, cada una de ellas en distinto grado, porque cada una de ellas tiene ciclos y hábitos y formas de vida diferentes, pero que son destacadas, ¿tá? Entonces, hay censos de las aves de acá desde quedó del año 200, del año 2006. No tanto. Del año 2006. ¿Tá? Hay investigadores que vienen a censar en las mismas épocas del año. Las aves, hay registro de todo eso. Ya le dije, aves prioritarias muy estudiadas. Hay un conocimiento general, se sabe bastante bien cuáles son las cosas que ponen en peligro a estas aves. Tenemos bastante claro qué actividades y qué cosas. ¿Tá? Ahora, hay una particularidad, por ejemplo, el kitesurf, que es algo de lo que hemos hablado, se sabe muy bien que tiene impacto sobre las aves, hay mucha información al respecto. Lo que nos falta es la información precisa de
a esta especie en particular, esta actividad, cómo le impacta en este lugar. Como, falta como el estudio más a nivel de precisión y de terreno, pero en realidad hay mucho conocimiento de cuáles son las especies que hay, cuáles son las actividades que las afectan y sabemos qué actividades de esas están presentes en el área. ¿Me expliqué? Sí. Bien. Pasamos las aves acuáticas. Y el tercer objeto focal es la dinámica de la barra y le incluimos también, me quedó la abreviación, perdón, pero es la zona litoral activa. Zona litoral activa es un concepto de los investigadores que es la interfase entre el continente y el océano. Abarca la primera franja como de agua, toda la zona de la playa y la arena, todo, en realidad básicamente todo lo que es dinámico y todo lo que tiene movimiento agarra la zona litoral activa. Como es una zona de interfase, es una zona de constante cambio, movimiento, complejidad, etcétera, que no lo tiene tanto lo que es la parte como más continental o la parte más marítima, es esa zona de interfase, donde acá tenemos la particularidad de tener la boca de la barra. No me voy a extender en estas cosas que hablamos miles de veces. Pasate a la siguiente entonces. Sobre este objeto focal, que vendría a ser todo esto, esa interfase entre el mar y el continente, que incluye la barra, tenemos mucha información disponible. Hay registros de la apertura y el cierre de la barra llevados paralelamente por el SNAP y por DINARA, ¿tá? Entonces tenemos un buen registro de cuándo se abre y se ha cerrado la laguna y como en qué condiciones. Tenemos registros de la altura del espejo de agua desde el año 56. Hay una regla que lleva esa información a una base de datos, incluso está disponible y se puede ver en la web, les podemos mostrar después, pero uno puede ver cómo va variando la altura del espejo de la laguna. Todo esto para decirle variables que a la hora de estudiar, por ejemplo, la apertura de la barra se pueden considerar y se puede tomar en cuenta, ¿tá? Y después hay mucho conocimiento también sobre la dinámica dunar y la vegetación asociada. Toda esta información está disponible para el plan de manejo. ¿Y qué necesitamos? Parecido como con las aves, necesitamos afinar el lápiz y entender mucho mejor en la laguna Garzón cómo es la dinámica precisa en las condiciones actuales en términos de hidráulico, como del movimiento del agua, y sedimentaria, del movimiento de los sedimentos, y cómo esas cosas impactan también en la fauna, supónganse, por eso hay que hacer como un estudio más preciso para entender el estado actual y por eso identificar si es necesario o no hacer un protocolo de apertura de la barra y en qué condiciones se debería abrir la barra. Ya les dijimos que el SNAP tomó la decisión de financiar un estudio, cubre INFIA para eso. Es por eso, hay mucha información disponible y por eso se puede hacer bastante rápido ese estudio y saber con precisión el estado actual y cuáles serían las mejores condiciones para el manejo. ¿Pasamos? Perdón, ¿preguntas hasta acá? No. Bien. El otro, la vegetación samófila, los ambientes samófilos, en realidad, porque no es solo la vegetación, sino que es todo así lo habíamos llamado nosotros, los investigadores nos cambiaron este nombre y no me quedó cambiado. Pero ambientes samófilos, porque incluye también toda la fauna asociada a la vegetación samófila. Hemos hablado un montón, es como de la razón de ser del área protegida prácticamente. ¿Por qué? Porque la vegetación samófila era característica de Uruguay y en realidad ahora nos queda muy poca, está como súper restringida. De los distintos ambientes que hay en Uruguay es el que está más restringido, o sea, de que nos queda menos, y la laguna Garzón tiene los parches más grandes y mejor conservados de todo el país. ¿Tá? Eso es como, por eso es que hay como tanto fanatismo y fervor por el matorral samófilo. Esto era característico y abundaba en la costa, y hoy en día nos queda muy poquitito y acá tenemos los parches más grandes y mejor conservados. Hay muchísima información al respecto. Si bien también hablamos con investigadores de lo que vos comentabas, Macías,
de que vos decías, sí, esto era característico en la zona, pero mirá que acá vino después de la forestación, vinieron primero los pinos y después se expandió la vegetación samófila. Vos me comentaste eso una vez, ¿te acordás? No, yo te comenté que yo recuerdo de chico no haber esa vegetación antes de los pinos. Claro, eso. De los cuales tengo fotos para darte, si querés. Eso pero lo planteé, lo hablamos con investigadores, concuerdan en eso. Por eso estoy seguro. ¿Qué quiere decir? Que esto, lo que pasa que es lo que yo te decía, abundaba en la costa. Ahora, a la laguna Garzón, que antes era mucho más arenal, a partir de los pinos permitieron que esa vegetación se arrimara para la laguna, y después perdimos en todos lados y nos quedamos con este relicto, que se le llama, como este último, de los últimos pedacitos que nos van quedando. Está unas 446 hectáreas de bosque samófilo, que el bosque es más que nada esto, especies leñosas, árboles, ¿no? Canelón, coronilla, aruga, molle, ahí está, por ejemplo. Y después tenemos el matorral, que es el más petizón, el que está más dominado por arbustos, ¿no? Y los cactus también, ¿no? Y arbustos como la espina de la cruz, la chica de monte, etc. Y hay pastizal costero también, más abajo. Hay especies, pasturas que están adaptadas a la arena. Tenemos como esos 3 diferentes estratos, y lo que les decía, no es solo importante la vegetación, sino también toda la fauna, que hay un montón de especies de anfibios, de caracoles, moluscos, de todo. Entonces, cuando hablamos del matorral samófilo, hablamos de todo esto. En verde está el bosque, en violeta está el matorral, y también, pequeños humedales o lagunetas. Eso también los investigadores insistían mucho que era re importante, porque pequeños charcos de agua le dan como muchísima más diversidad al ambiente, y hay mucha más fauna por esos pequeños charcos que uno de repente piensa que es un charquito y no sé qué. Cumple una función importantísima, y hay pocos lugares con vegetación samófila con charcos asociados, y hay un montón de especies que dependen de esas particularidades. Un equilibrio muy delicado, muy particular, y que casi que solo se da acá. No solo se da acá, pero es de los pocos lugares y de los lugares más extensos, ¿tá? Entonces, bueno, abunda más que nada en toda esta parte de Rocha, y tenemos unos parchecitos acá del lado de Maldonado. Sobre esto hay toneladas de información, se viene investigando hace un montón, y prácticamente no necesitamos información sobre esto, ¿tá? Hay como bastante seguridad, se conoce, hay estudios muy detallados, está muy bien mapeado, se conoce muy bien los ambientes samófilos. Pasamos. Otro objeto focal. Los investigadores le metieron un nombre un poco largo, pero voy a tratar de explicar por qué. Hábitat esenciales de cría, reproducción y alimentación de peces invertebrados. Nosotros lo que habíamos mirado primero era esta parte, peces e invertebrados, pero los investigadores destacan esto, que no es nada menor. Hábitat esenciales para la cría, para la reproducción y la alimentación de los peces y los invertebrados. ¿Por qué? Porque la laguna Garzón, vieron que ya lo hablamos pila de veces, pero es una laguna costera y forma parte de una serie grande de lagunas costeras. Y de todas las de Uruguay, esta es la que tiene mayor densidad de huevos y larvas. Cuando se toma una muestra de agua, hay una abundancia bien diferente, y es la laguna que tiene más densidad de ictioplancton, le llaman, pero que es los huevos y las larvas de múltiples especies. Por lo tanto, lo que dicen, ¿eso qué te indica? Que esto es una zona de cría, es un hábitat de cría, del cual dependen un montón de especies para su cría y su reproducción. Es bien particular, una característica singular de la laguna Garzón es esa, está llena de huevos y de larvas, más que otras lagunas costeras. ¿Tá? Bueno, conocen especies que asociadas, acá hay gente que conoce mucho, no voy a hacer detalle en esto. De repente está el pejerrey, que es de las más pescadas, el camarón, la colina blanca,
algunas con menos presencia ahora que antes, pero hay también como buenos registros de cómo ha ido variando eso. Dinara monitorea mucho esto. Tenemos una comunidad de pescadores con más de 40 años en la zona, entonces tenemos ahí un montón de conocimiento guardado y vivo al respecto de toda esta fauna. Los científicos han trabajado con los pescadores, que eso es otro potencial también, porque donde se han podido poner en juego eso, como el saber más de libro y de laboratorio, con el saber más cotidiano y eso es una linda oportunidad que hay acá. Y bueno, y entonces, una información que se identifica como necesaria, bueno, ¿cuáles han sido los impactos de la obra del puente y de la presencia permanente del puente en esta fauna? Es algo que deberíamos como averiguar y saber. ¿Algo para agregar? No, una pregunta. ¿Alguna especie en riesgo? Qué buena pregunta. Me mataste no, ahí no, porque de memoria no te puedo decir, pero... No. Bien, gracias. Cuando hablamos de recursos pesqueros, la palabra extinción y riesgo son bastante difíciles porque todas esas que están ahí tienen un rango de distribución muy grande, o sea, no son endémicas a la laguna de Garzón. Están presentes en la mayoría de las lagunas, pero lo más importante es que es un área de cría. Y eso es un tema que nosotros no sabemos en qué medida, particularmente corvina blanca, lo que se está criando en las lagunas costeras, el aporte, o sea, la turbina de juveniles hacia la pesquería grande, es muy importante. Y ahí la importancia sería muchísimo más importante de lo que se pesca ahí, sino más bien sería la base de lo que se pesca en otro lado, y que pescan dos países en conjunto. Nosotros hemos estimado, y mis colegas, hay una, me han recortado los números, pero a lo largo de los años discutimos los números y yo vuelvo a mis 16 millones. Creo que hay un aporte entre las 4 lagunas costeras de 16 millones de juveniles llevados de corvina a la zona del frente marítimo. Si nosotros calculamos 16 millones de animales por 1,5 kilos, que es lo que pesca la flota industrial a lo largo del año, tenemos 24.000 toneladas. Y eso es un número con muchos ceros. Son 24 millones de kilos de pescado que llevado a las exportaciones de Uruguay son bastante ceros en dólares. Y más que ahora el dólar está medio escaso, digo, es un tema que ahí a las lagunas las pone en un lugar, no solo la importancia es ahí local, sino en otro lado. Y acá yo, ya que estoy, voy a contrabandear una que pasó, ¿no? Y están los famosos flamencos de Soledad, que y de vuelta le vamos a pegar al kitesurf o a otras cosas, ¿no? Pero todo el mundo yo sé que le van a pegar. Es probable que esos flamencos que tenés hoy acá no eran comunes en esta laguna, vienen de otras lagunas empujados por situaciones que no les son muy favorables en otro lado. Porque un poco voy a parafrasear a Gambarota cuando encontró anidando espátulas, ¿no? Y los helicópteros de Punta del Este venían a ver esa anidación de espátulas en la laguna de Castillo. Y el cálculo fue muy sencillo, dijimos, bueno, un helicóptero por día que espantó a la espatulita, ese pajarito que anda ahí haciendo nido, 1 por día no importa, 2 por día no importa, 4 por día no importa, pero el capitalismo y el dinero va a necesitar de repente 20 helicópteros por día a espantar a la espatulita, y con 20 sí que ya decíamos, ya no va a haber más espatulita. O sea, probablemente vaya a un difícil consenso entre algo y algo. 1 capaz que es poco, 20 es mucho, igual. Vamos a ver dónde ponemos la aguja, ¿no? Bueno, por suerte están como objeto las aves, ¿no? Sí. Para que podamos abordarlo en el plan. Una pregunta. Sí. Ya que eso es importante, lo que podríamos pedir para el plan de manejo del área es que la Comisión de Frente Marítimo solvente los planes de conservación de la laguna, digamos, ¿no? Muy bueno. Ya que buena idea. exportamos los millones, se vuelva mil. Un poquito. Podemos ponerlo como hoja de ruta y buscar que eso suceda. No me animo a hacerlo en un par de meses. Y con respecto a los helicópteros, ¿hay un control o una reglamentación? No, es
Es una broma de hace 20 años, ¿viste? Porque probablemente no sean los helicópteros, sino los drones hoy. Igual eso, que son más amenazantes. Lo puse como olvidate de... Mi idea, después de los objetos focales, tenemos las principales presiones o amenazas que hay. Entonces, también la idea es hablar como de esas cosas que identificamos. No solo lo que queremos conservar, sino las cosas que están como influyendo en esto para después elegir el plan de manejo en cuáles de ellas se va a centrar. ¿Sí? Bueno, y la zona marina es la parte más grande del área, 27.000 hectáreas de mar que tenemos. Y si pasate a la siguiente, si se acuerdan en el diseño, acá empieza la zona marítima de la laguna de Rocha. Está conectada, se fue diseñada esta área para como de alguna manera asegurar la continuidad entre estas dos lagunas. Entonces esto es una oportunidad y deberíamos trabajar en coordinación y en conjunto con la laguna de Rocha. Bueno, hay mucho conocimiento de la fauna asociada, ya hablamos de los peces y de los crustáceos, pero también es importante para el desplazamiento, es un área de desplazamiento de mamíferos, como todos saben, el lobo marino, el lobo fino, la tonina, la ballena franca. Es destacada por eso, es una zona con muchos avistamientos, etc. Hay mucho conocimiento respecto a la fauna asociada, a su relevancia para los mamíferos. Hay muchas especies de interés comercial, como comentaba Orlando. Bueno, y tenemos instituciones relevantes vinculadas al proceso, como por ejemplo Dinara, Gestión Costera. Bueno, entonces la Laguna de Rocha. Entonces podemos hacer un buen trabajo conjunto. Quizás debemos sumar a las que vos sugerís. Bueno, sin embargo, la verdad es el objeto focal menos conocido y en realidad del que tenemos hay información precisa, pero necesitamos más información. No estoy diciendo que no la haya, sino que la necesitamos. Y tenemos que conocer mejor el área marina. De alguna forma es como un poco un debe, me parece, para el SNAP, que responde como a algunas cuestiones quizás más históricas, pero las zonas marinas, sí. Un cortito sobre ese tema, sí. Que es un área enorme, ¿no? Es prácticamente, después de Merluza sería, del área de exclusión de juveniles de Merluza sería la más grande del país. Digo, en esto la posición de la Dinara es sobre todo la permanencia y asegurar el tránsito entre la laguna y esa zona, porque es un tránsito de especies. Exacto, y sobre todo es un cuello de botella para actividades que se dan dentro de la laguna. O sea, tiene valor, sobre todo, no tanto tal vez el área, porque por último para el área marítima que tiene el Uruguay hoy, que es más grande que el área costera que tiene el país, ¿no? Con esta extensión de las 350 millas náuticas, no tiene importancia, pero sí tiene importancia respecto a Laguna de Garzón a través de un cuello de botella que es la apertura-cierre de la barra. Nosotros, y acá esta prefectura, que no sé qué inclusión tiene, hay dos elementos. Uno es el aseguramiento de ese tránsito, que eso implica prohibiciones de actividades muy cercanas a la zona de la apertura de la barra, particularmente cuando está abierta. Acá viene una discusión que incluso se ha tomado si vale cuando está abierta, si vale cuando está cerrada, y ahí entramos en una discusión bastante complicada. Eso por un lado, el aseguramiento, que no se cale ni se trabaje por zona por fuera, en especial para asegurar la entrada del lenguado. Y por supuesto asegurar en la primavera tardía, que eso es un tema de las 4 lagunas costeras, la permanencia en momento de presencia de la poslarva en agua de plataforma uruguaya, la poslarva de camarón, que las barras en lo posible estén abiertas. Y eso ha sido una vieja discusión en este país con las lagunas costeras, pero que hoy tiene una implicancia de varios ceros, también más ceros dentro de lo que es las actividades de los pescadores artesanales. Pasamos por una zafra el año pasado de 200 toneladas de camarón y en esta en el orden de 175. Pero también tenemos signos de violación de esas áreas de exclusión y ahí viene el peligro. Entonces, bueno, es un tema de irlo viendo. El aseguramiento de áreas de exclusión dentro de la laguna y de fuera para actividades camarones.
Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, entonces en resumen, esta es la propuesta de objetos focales. Ayúdenme a hacer memoria. Este era el primero, que era Laguna Garzón, tributarios y humedales. Después teníamos las aves acuáticas, que incluían las playeras también. Después tenemos la dinámica de la barra y la zona litoral activa, que se llamaba esta interfaz. Los ambientes amófilos. Hábitat de cría, hábitat esenciales para la cría, reproducción y alimentación de peces e invertebrados, y la zona marina. De alguna manera acá lo que buscamos es, a través de 6 cosas, tener representada la mayor parte de la biodiversidad de esta área protegida, esta área de manejo de hábitat y especies. Si queremos manejar los hábitats y las especies, tenemos que conocerlos y además tenemos que tenerlos ordenados de alguna manera para poder como dirigir bien los esfuerzos de planificación. Esta es una propuesta para ordenar de alguna forma lo que hay en la laguna. Es una propuesta y está bueno que ustedes lo miren y después le vamos a mandar esto y ustedes lo pueden pensar y pueden hacer aportes si hay cosas que están quedando afuera y que deberían resaltarse o cosas, sí. Creo que después de ver los 6 espejos, me parece que uno de los puntos de partida importante es la mensura de lo público y de lo privado. Sí, tal cual. No te voy a decir que lo hagan milimétrico porque lo hacemos los privados, pero es decir, sí determinar cuál es la fase más neurálgica. Sí. No, decía lo de Giselle porque lo venimos hablando con la Intendencia hace un montón y vienen. Los privados también lo hemos hecho. Y podemos hacer un esfuerzo en conjunto también en cierta medida, sumar, pero sí, me parece que es el primer paso. Pero, perdóname, ¿por qué la mensura? La mensura está hecha, los planos existen, no entiendo eso. Los planos existen, es lo que yo digo. Sí, los planos existen desde el año 48 en algunas partes, la mensura está hecha. Lo que falta es llevar a terreno. Vos me hablás de la altimetría, estaba hecha de los movimientos de las aguas. No entiendo cuál es la mensura que hay que hacer ahora. Hay que llegar al límite en terreno. En tu terreno la línea pasa por un lado y en el terreno del de al lado seguramente pasa diferente porque hay variaciones en el nivel. ¿Qué línea, perdón? Línea de donde termina el espejo fiscal y comienza la propiedad privada. Porque hay que hacer pero que yo tengo determinado dónde pasa mi propiedad privada. El tema es que en los lugares, por ejemplo, contra la laguna, tu terreno llega hasta donde está la línea de ribera. Sí. La línea de ribera no está marcada, que es lo que dice él. Eso, hay que marcar la línea de ribera. No va a afectar la cantidad de hectáreas que tengas ni nada, pero la línea de ribera, en algunos casos, o sea, como no está vislumbrada, ¿no? No hay un alambrado ni nada. No es la idea de alambrar tampoco. Hay un alambrado, pero sí que marque una cota. Mira, en esto empieza lo público y lo privado. No va a cambiar tu plano por eso. Puede cambiarse el uso que le vas a dar al suelo, que era que llega hasta el espejo, pero si tenés de golpe un límite interior nuevo, con otros parámetros. ¿Sabes la mensura que está en el registro? Entonces eso es lo que yo, pero perdóname, porque no llego a entenderlo probablemente. Si yo tengo la mensura, yo sé hasta dónde llega mi espacio privado. Pero lo tienes marcado. Bueno, lo que vamos sí, a lo hacer tengo es marcado. la línea de ribera, nada más que eso. ¿Ustedes se refieren a poner mojones? No, de repente no es necesario porque se traza en un mapa. Mapeo de altura. A ver, te digo, la experiencia de la laguna de Rocha es que en algunos momentos, cuando crece la laguna, empieza a invadir el terreno del propietario que está ahí, ¿no? Va a invadir porque pasa para adentro, o sea, el agua invade la propiedad. Entonces en esos casos a veces llaman a decir que, bueno, el protocolo de apertura puede empezar a influir en eso y bueno, me está invadiendo propiedad mía, o sea, estoy perdiendo, el ganado come ahí, bueno, me inundé, o sea, ¿cuál es el límite entre? Entonces, ¿qué pasa? Eso no está en el lugar, capaz que el propietario puede estar, en algún caso estimando que está ahí. Bueno, lo que se va a hacer es plantear una línea de ribera. Yo te hago una pregunta. Ahora, hay una los planos ya. Los 250 metros no corren para laguna. Claro. 150. Los 150 de exclusión y los otros... Son 100, en la laguna son 150. No, está claro eso, ¿no?
Nosotros tenemos un retiro en el plan nuestro, tenemos un retiro de 10 metros de la laguna. O sea, desde la propiedad. Yo tenía entendido y lo leí en algún lado, 150 metros de la laguna, 250 metros del mar y lo corta la ruta. La parte oceánica son 150 metros no edificantes y los 100 metros siguientes tienen que pedir permiso a la Dinama. En la zona oceánica. Cortado por la laguna, se corta por la ruta, digo. Yo no soy agrimensor, pero es discutible en las lagunas que se lleve la misma. Yo en algún lugar hay 150 metros, perdóname. Igual, en algún lado está. ¿En la laguna o en la zona oceánica? En la laguna. En las lagunas existen 150 metros del cauce de la laguna que teóricamente hay que dejar de retiro, pero eso no deja de ser propiedad privada. Es propiedad privada, pero no edificante. Es nada más. Pero ¿estás seguro tú que en las lagunas no es así? Mirá, yo en la zona oceánica la ley de la faja de costas no habla de las lagunas. No habla de las lagunas, no habla de las zonas, de la laguna es zona atlántica. A ver, podemos tratar de explicar esto, pero sí, podemos anotarlo como un punto. Sí, yo no quiero para aclarar algo que me importa es que, o sea, que no nos queden dudas al respecto de las dudas que eventualmente hay dos objetivos con esto. Quiero explicar también para que no generar tampoco persecución con por qué se quiere trazar esa línea. Claro, una línea que ya está en los planos. En los planos está, ¿por qué se quiere llevar a territorio? Está. Hay dos aspectos. Hay un aspecto que es esto de la laguna se abre porque hay terrenos, porque hay gente que se inunda. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo sabés que te inundaste? Necesitas una marca en tu terreno para saber cuándo el agua entró a tu terreno y cuándo no. Entonces de repente, como pasa en la laguna de Rocha, no digo que pase acá, porque ya dije que tenemos que estudiarlo, no lo sabemos, pasa en la laguna de Rocha que de repente un productor dice, che, estoy inundado, y en realidad no estás inundado. Esa parte en realidad pertenece al espejo fiscal. Que tus vacas lo pastoreen y lo utilicen, etcétera, todo bien. Pero en realidad esa es una, pero no digo que es la preocupación principal acá. Acá hay otra preocupación también, que es que, sobre todo en la parte de Maldonado, que hay suelos que son potencialmente transformables, donde se pueden achicar las divisiones del espacio para hacer construcciones. Tenemos que tener una línea precisa de hasta dónde llega la laguna para no permitir urbanizaciones que después se nos inunden. Entonces para eso hacen un cálculo que se llama las curvas de recurrencia, que estudian en un plazo de 100 años cómo se mueve la laguna. Porque entonces ahí vos trazás una línea y estás seguro que si en 100 años el agua no pasó de acá, probablemente ahora tampoco. Pero es como para evitar autorizaciones de construcciones que después se nos puedan inundar, porque hay variaciones que son chicas de repente en un lapso de 2, 3, 4, 5 años, y a veces viene una crecida brutal que todo el mundo dice, qué locura cómo creció la laguna, pero cuando lo mirás en un periodo, no es cada 10 años pasa. Entonces tenemos que estar preparados para en un plazo. Que no cunda el pánico, porque es simplemente por estas dos preocupaciones. La idea no es ni alambrar la laguna, ni sacarle terreno a nadie, ni nada por el estilo. Esas dos son las principales preocupaciones por las que se entiende que es necesario tener un límite, sobre todo en la computadora, en un mapa con el sistema de información geográfica, la delimitación precisa hasta dónde llega el espejo de agua, y no es más que eso. Es posible que lo tratamos con más profundidad después, no se preocupen. Es posible que el dique natural que cierra la barra esté creciendo por el tema de la erosión de la duna, porque hay más arena suelta en la vuelta y todo eso. Sí, está. Sí, la dinámica de la barra es algo que tenemos que estudiar con mayor profundidad, y lo vamos a hacer, y vamos a tener como una información precisa de cuál es el estado actual y cuáles son las distintas variables que hay que considerar, ¿viste? Porque las variables pueden ser las inundaciones, que estábamos hablando recién, es una de las variables a considerar. Pero después hay otra variable que tiene que ver con la fauna marina, como hablaba de los peces, la entrada del camarón, etcétera, las inundaciones en los pescadores, dinámicas internas de hay muchos aspectos a considerar, y se va a estudiar, y vamos a tener como ese estudio y esa información precisa. Hoy en día no te quiero fallar. Hay algunos trabajos, ¿Está? Entonces, ahora lo que les decía es, vieron que en el anterior, también otro ejercicio que estuvimos haciendo es qué cosas
qué actividades humanas, qué procesos están poniendo en riesgo la permanencia o la salud de estos objetos focales. Hicimos una lista larguísima que después se la podemos compartir, con un cuadro donde están todas las distintas actividades que se hacen en la laguna y cómo de alguna manera afectan a cada uno de estos objetos focales. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos que entender qué cosas ponen en peligro la permanencia o la salud de estos objetos focales para identificar las más críticas y en esas centrar el plan de manejo. ¿Se entiende? Sí. Ese es el procedimiento técnico con el cual se hacen planes de manejo en áreas protegidas y en el mundo. No es tampoco una idea nuestra. ¿Tá? Entonces uno identifica los objetos focales como esto, entonces decimos, bueno, la área de cría, de peces, ¿qué cosas están poniendo en riesgo la salud o la permanencia de esta área de cría? Tal y tal. ¿Tá? ¿Son igual de importantes o hay alguna que sea más importante? No, esta es crítica, como Orlando ya adelantaba su opinión y su visión. Hay 2 o 3 aspectos que son clave. Bien, entonces el plan de manejo se tiene que centrar ahí. ¿Me explico? Esas son las que se van a regular. Sí. Entonces hicimos ese ejercicio con la información disponible, discutimos también con investigadores, lo vamos a seguir profundizando, esto no está terminado, pero tenemos la primera aproximación y les quiero mostrar cuáles son las principales presiones sobre estos objetos focales en las cuales para nosotros se debería, el plan de manejo debería abordar. Y queremos consultarlas con ustedes a ver si les parece bien y si hay que agregar o sacar. ¿Ah? Voy a tratar de ser lo más rápido posible. La apertura de la barra. Ya lo hablamos bastante, ¿no? Altera la dinámica de la laguna. Esta es la gráfica de la que les hablaba hoy, que está disponible en internet, de las variaciones de la altura de la laguna en lo que va del año, por ejemplo. ¿Tá? Pero esto ahí desde el año 56. ¿Tá? Entonces esto que afecta a las especies de aves. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque a veces decimos, no hay más flamencos por el kitesurf, y cuando le preguntamos a los investigadores que vienen censando las aves un montón, dicen sí, el kitesurf afecta a las aves, pero no te puedo asegurar que se fueran por eso, porque también se van por otras cuestiones. La apertura de la barra afecta también la dinámica de las aves. De los peces, y eso ya hablamos, de la zona marina también hablamos, porque también hay especies que necesitan el ingreso para el área de cría, y bueno, y a la laguna ni que hablar, porque a veces, por ejemplo, tener la barra cerrada mucho puede estar favoreciendo la acumulación de nutrientes, supónganse, como cosas que ya hemos hablado en otros momentos. La apertura de la barra es un tema que entendemos clave. ¿De ese periodo que tienen de registro, siempre se abrió artificialmente o hay una época que tienen registro de que se abría naturalmente? Otra vez, hay registros desde el año 56 de la variación del espejo de agua. De si la apertura fue artificial o natural, entre comillas, no, los registros son menores. Dinara tiene lo suyo, estoy hablando. No, tampoco está relacionado el tema de los registros de altura con apertura o cierre. Hay un trabajo de la Dinama en lo cual se intentó ver los mareógrafos que están en La Paloma y ver la coincidencia con los ciclos estos dentro de las dos lagunas, ¿no? En el entendido de que el nivel de la laguna siempre es el mismo del mar. Eso da problema porque el viento es también que juega. A veces el viento te puede estar abierta pero tener diferente nivel y tú decir que está cerrada, porque en realidad lo que tenés es la embuchada y el viento de la sudestada que te está empujando sobre la laguna. Ahí viene es bastante problemática. Claro. Hay un trabajo de Collazo en ese sentido que fue recontra discutido, estoy hablando de hace tiempo. Era una manera para ver si se recuperan datos, porque acá también es importante las series históricas. A veces tenemos datos, pero no sabemos qué hacer con ellos ni qué concluir. Entonces lo importante de un dato del 56 es valiosísimo. Pero datos de apertura y cierre son a partir de los 90, con lo cual tenemos casi 40 años ahí de ventana.
Bueno, en fin, pero es un tema clave que se va a trabajar y que se va a investigar a fondo. Eso quédense tranquilos porque eso ya está decidido. Andrés, una cosa que se habló en la reunión de investigadores era que la laguna, si uno se pone como prístino y conservacionista y decir, bueno, que la laguna se abra solamente natural, hay registros información de que podrían pasar años sin abrirse, en particular esta laguna. Entonces, podría poner en riesgo la salud de la laguna. Entonces habría que... Yo pregunté a los investigadores, ¿alguien se anima a decir que a no abrir más la laguna? Y todos dijeron, no, la verdad que... Una parte de la academia sí se animó hace muchos años y yo creo que alguien todavía hay sectores. Pues acá viene, y esto es la discusión con los vecinos y con todo, que es la discusión filosófica atrás de los planes de manejo. ¿Qué es lo que queremos? Pero si queremos pescadores, bueno, eso implica una determinada actividad. Si queremos apertura y carácter lagunar, capaz que no pasa por tener pescadores o tener incluso habitantes en los costados. Y los parques nacionales africanos decidieron que saliera toda la gente de adentro. En algunos países acá tiene la filosofía del enfoque, de qué queremos. Y eso es una decisión de corte político difícil y bueno, por eso estamos sentados acá. Ojo que acá yo estoy planteando los problemas y no estoy planteando cómo se van a abordar. Ahí va, la barra sabemos que vamos a estudiarla con detalle para ver qué hay que hacer. No estoy diciendo ni que hay que abrir ni que no tenemos. Mi padre dijo que en los últimos 50 años se abrió naturalmente solo 2 veces. Claro. Que todas las demás fueron artificiales. Sí. Claro, a veces también lo que dicen es que no haya nadie abriéndola ni a mano ni a pala, no deja de ser artificial porque se abrió antes artificialmente, entonces el tapón de arena, vamos a decir, es como muy reciente, se abre naturalmente, pero porque vino alguien a escarbar antes, ¿no? Entonces, es como la discusión de lo que es natural y artificial también es como bastante... bueno, el asentamiento, acá habíamos hablado de que en el asentamiento como una de las problemáticas era el crecimiento, que acá se había planteado como crecimiento desmedido, que la Intendencia de Rocha dijo desmedido no, está muy medido y sabemos con mucha presión que son 27 casas, solo 6 son de pescadores, hay algunos procesos administrativos que están en curso, pero este es uno de los temas que se debería abordar y trabajar. Sabemos que es una de las razones por las cuales se abre la barra, de repente no hay tratamiento sanitario en alguna de las casas, dijimos que era muy poco significativo por los aportes que puede hacer la urbanización, pero es algo a reconocer, y por estar como en terreno fiscal, gran parte es algo que la Intendencia tiene como definido abordar. ¿Sí? ¿Preguntas sobre eso? No. La pesca también. No porque digamos que la pesca hoy en día sea un problema, sino porque entendemos que es potencialmente puede ser un problema. Hay distintas formas en que la pesca puede afectar a la salud de nuestros objetos focales, incluso de las aves que dependen de alguna de esas especies para la alimentación, afecta la dinámica de la barra también, porque abrimos a veces la barra por esas razones, de los peces ni que hablar. Pero lo importante es tener en cuenta que tenemos pesca artesanal adentro y afuera de la laguna, que la pesca no la hacen solo los pescadores con trayectoria que conocen la laguna desde hace un montón de tiempo y que vienen pescando hace un montón de tiempo y manteniendo el recurso, sino que también en las zafras vienen pescadores de fuera, incluso algunos sin registro, etcétera. O sea, hay cosas para ordenar. Tenemos la pesca deportiva que genera algunas problemáticas también asociadas al bagre, contaban, a la corvina, etcétera. Tenemos pesca industrial no adentro del área marina, pero sí en la zona adyacente, y entonces puede estar afectando también, o puede haber pesca ilegal también, o sea, potencialmente puede haber una pesca no permitida. Entonces es un tema que proponemos para abordar en el plan de manejo, y ojo, no piensen solo en regulaciones, sino que también en la promoción. Si identificamos prácticas sustentables de la pesca, vamos a querer promoverlas, fomentarlas, asegurar su continuidad. ¿Tá? Entonces, recuerden lo que hablamos al principio, no es solo regulación, sino que también es
promoción o distintas acciones. A veces un pequeño cambiecito en una práctica pesquera puede no afectar a los pescadores, al rendimiento, y puede mejorar a la salud. Un montón de experiencias en ese sentido. Un elemento nuevo desde la reunión anterior es que salió el decreto en el cual en la nueva ley orgánica militar, el control dentro de la laguna a partir de ese momento pasaría a la prefectura. Y ya hay un oficial de enlace con la DINARA en La Paloma, con lo cual se agrega, que era el viejo problema que teníamos, las lagunas eran fiscales, pero era una zona bastante disputada, si era de prefectura, pero prefectura podía venir porque tenía gomón, pero antes tenía que pasar por la autorización del comisario o de la policía correspondiente, porque era una zona correspondiente al Ministerio del Interior. Eso está saldado con el último decreto y ya hay, en coordinación con nosotros, la oficialidad está trabajando que dentro de las lagunas costeras pasa al Ministerio de Defensa Nacional la parte de control y fiscalización, no de actividades pesqueras, pero pasa a ser la parte, digamos, de hacer cumplir la ley, o enforcement, como dicen. Eso es nuevo. O sea, dentro de la prefectura. Prefectura a partir de este momento, sí. Okay. ¿Correcto? Eso es lo nuevo y es un tema no menor. Capaz que él puede explicar un poco más. A nosotros nos llegó ya el nombre del oficial, la oficialidad que está a cargo de eso a través de la base de La Paloma. Después lo charlamos y lo profundizamos. Bien. Pasamos al siguiente, actividades recreativas. Perdón. ¿Era consulta o algo? Perdón. ¿Pregunta? ¿Seguro? Estaba comentando esa experiencia. No, y comentarios también, actividades recreativas. Acá habíamos hablado como de dos grandes componentes. Uno que tenía que ver con esto, pues supónganse que estaba asociado también a la pesca del bagre, por ejemplo, que lo comentábamos el otro día en la reunión con los vecinos, pero nos referimos a que el área protegida, antes de ser área protegida, tenía como esa vocación de que venía gente, sobre todo de San Carlos, de Maldonado, a pescar, a acampar, a cazar, etcétera, y esas actividades hoy en día no están permitidas, están generando conflictos, ¿no? Los campamentos, sobre todo con los incendios, generan disturbios en la fauna, la caza muchas veces está asociado a esto, a los campamentos o a veces a la pesca. El que pesca también caza, el que caza también pesca. Actividades náuticas a motor, que eso también vienen con embarcaciones a motor a veces, y eso también puede generar disturbios. Hay deterioro del paisaje, del matorral samófilo por pisoteo. Hay tala para el fogón, etcétera. Como todo este combo, vamos a decir, es uno. Y el otro son los deportes náuticos a vela, que también es otra cosa que ha salido muy clara, tanto acá en la CAE como también en los investigadores. Principalmente estaba asociado a los temas de las aves, como les contaba. Sin embargo, no es la única actividad que estresa y que afecta a las aves, pero hay una certeza, porque hay estudios a nivel internacional de cómo, sobre todo el kite, no es lo mismo cualquier actividad en el espejo de agua, sobre todo el kitesurf, por ser esas velas grandes y por los movimientos que tienen, son como interpretadas por algunas aves como un predador, es como una respuesta como instintiva. ¿Ah? Entonces, ¿qué genera? A veces no comen, las aves están ahí, no se van, pero no se alimentan o no se reproducen. Entonces son impactos que uno de repente no lo ve, ¿no? Pero está ahí, pero está estudiado que hay algunas especies que por presencia de eso dejan de alimentarse o dejan de reproducirse. En otros casos se van, incluso algunas abandonan los nidos. Son distintas las respuestas de cada una de las especies a esto, pero se sabe que el kite impacta a las aves, no hay duda. Todas las zonas que son IVA, es la sigla porque es, ¿cómo es? Important Bird Areas. Bueno, áreas de importancia para la, no sé qué, como para la biodiversidad de las aves, como fue declarada la Laguna Garzón. En casi todas de esas, internacionalmente, donde hay lagunas, esto está regulado, al menos regulado, y en muchas prohibido. ¿Tá? Por esto que les digo. Entonces tenemos esa información, pero igual necesitamos una información más precisa, que la vamos a tener, que es a las especies que hay en la Laguna Garzón, que las tenemos claramente identificadas,
¿Cómo impacta el kite en cada una? Eso se va a estudiar. Al Coscorova, de qué forma, incluso se va a hacer pruebas con los kites mismos para tratar de identificar a cuántos metros claro, porque eso varía, y algunas especies que a 100 metros rajan y otras que no, que aguantan. Entonces necesitamos información más precisa para hacer una regulación responsable de esto. No vamos a decir se acabó el kite porque sería como irresponsable, no tenemos esa seguridad. Pero vamos a tener con seguridad a las especies de la laguna Garzón, cómo las afecta, es algo que queremos saber. ¿Sí? ¿Falta Andrés en el sector de la izquierda? ¿Cómo se llama? Yo te los he denunciado varias veces. Los del ruido. Los parapentes. Los parapentes. Sí, falta. Porque hay cada vez más y el ruido que hacen en el esquiaje. Sí, y él preguntaba la regulación con los helicópteros. Los helicópteros. El paramotor. El parapente sin montar. Es una actividad nueva, pero el kite también fue nuevo hace 10 años y cada vez es más. Y esto también se está viendo que viene en aumento y hay que afinar. Los drones también son igual, eso lo estamos tratando a otro nivel, que es con la DINASIA, la Dirección Nacional de Aviación Civil, porque tiene que ver con el espacio aéreo en realidad, o sea, como que va por un acuerdo que estamos tratando. Pero sí es una actividad recreativa que está al... Sí. Recreativa. Bueno, y lo que les decía, que los deportes náuticos también afectan, hay un aspecto importante que es la resuspensión de sedimentos, que no es solo los sedimentos, la capa que se forma debajo de la laguna es muy rica en algunos nutrientes, hay también pequeña fauna o cosas de las cuales dependen otras especies y tal, y el kite en el brazo de la laguna, como también es para aprendizaje y todo el tiempo se está cayendo y parando y no sé qué, eso también genera como esa resuspensión de sedimentos que tendría como una afectación. No es solo por la actividad, también el tránsito de los vehículos que estacionan para después meterse al agua, no sé qué, eso. Digo las distintas dimensiones que afectan, que deberíamos considerar y que proponemos abordar en el... Y algo que nos faltó ahí, ahora que lo veo, es las interacciones con la pesca artesanal. Claro, está bien, está correcto, está dicho por ustedes, sí, que hay algunos problemas con redes. O sea, algunos se van hasta donde está instalado las redes. Debería haberlo puesto, pero lo tenemos registrado, claro. Y los residuos también que dejan cuando hay un campamento de gente por el canal. Sí. Pasamos. ¿O preguntas? Bueno, los impactos del puente es otra de las cosas que deberíamos atender. ¿Y por qué? Porque es la razón de ser del área protegida. El área protegida se creó porque se creó el puente. Cuando se acordó construir un puente, dijeron, bueno, pero el puente va a afectar. Bueno, no se preocupen, que entonces hacemos un área protegida. Entonces, si hicimos un área protegida porque tenemos un puente, ahora tenemos que empezar a estudiar o evaluar qué tipos de impacto está teniendo esto. Puse los impactos de la obra, si bien fue hace un montón de años, porque todavía está como en revisión y deberíamos ver las cosas que ya hemos hablado de lo que sería la finalización de obra o el abandono de obra por algunos restos de la construcción que quedaron, del balastro, cosas que ya hemos hablado y que deberíamos encarar. Pero eso sería como más puntual y por la situación que estamos ahora, pero también deberíamos evaluar los impactos de la presencia del puente. Impactos que tienen los pilares en la dinámica de la laguna hidrológica y de los sedimentos, pero también el impacto que puede tener en la fauna, bueno, en fin, sabemos que favorece el tránsito, la iluminación del puente, todo aspecto que ya hablamos, Andrés, sí. No, yo me puse a investigar un poco del tema del impacto, porque los pescadores me dijeron que esto podía afectar el puente que sea llano, digamos, por el balastro y por la acumulación de sedimentos. Más la luz puede estar generando una modificación en el movimiento de los peces. Y la sombra. Y eso hay bastante información, yo pensé que no había tanta. Es una inquietud de ellos, pero en realidad ya está
bastante estudiado en el tema de la luna. Y está Javier García, tiene el instrumento para medir la penetración de la luz adentro del agua y cómo afecta eso a toda la cadena trófica y tal. Lo tenemos presente y es como una... En realidad creo que es el efecto, por ejemplo, si vos tenés el puente, los pescadores deportivos con 20.000 cañas, que sea llano, que la hidrología se haya multiplicado, todo eso acumulado, hay que coordinarlo un poco. Totalmente. Son múltiples, muchas aristas tienen. Y con el tema del impacto de la obra, ¿está en contacto con el Ministerio de Transporte? Sí. Con el tema de la responsabilidad vecinal y todas esas cosas que... Sí, en realidad hay una responsabilidad previa que es la de la INAMA, porque la INAMA ya fue y chequeó y dijo que la obra se había finalizado en correctas condiciones. Entonces tenemos que volver a revisar. Eso tenemos el expediente. Hay una parte que seguramente ya la han hablado, pero bueno, el proceso de erosión del brazo de ambos lados, bueno, se acentuó particularmente después de la construcción del puente. Yo no sé si es porque la cantidad de pilares, que cambió las corrientes, es una cosa que es importante tenerla presente. Totalmente, está presente. Gracias. No, gracias. ¿Seguimos? La boya petrolera es otro de los, si bien está fuera del área, el área está dentro del área de influencia de la boya petrolera. Por la boya entra todo el petróleo que entra al país, entra por ahí. En este mismo lugar hizo una presentación la gente de ANCAP hace no mucho tiempo, nos contaban que es la cuarta boya petrolera más peligrosa del mundo por su mala ubicación. O sea, está como la peor ubicación que se podía poner. Fue puesta, explicaron las razones, fue hace muchos años. Porque por las corrientes que hay ahí o por... porque está muy expuesta al mar abierto, al oleaje, varían mucho las condiciones climáticas, entonces a veces los barcos se tienen que quedar ahí flotando esperando a que cambie el clima para poder hacer la operación sin riesgo. Encima le sale caro todo eso, ¿no? Tener un barco flotando ahí esperando a que cambie el viento o cosas así. Esto se tomó la decisión en el año, creo que era 78, no me acuerdo, 70 y pico, porque quedaba lejos de todo. Y entonces era como tal, la ponemos ahí que es en el medio de la nada y no afecta nada. La presión inmobiliaria, el desarrollo turístico, todo esto, fue generando otra mirada de este territorio y hoy en día la tenemos enfrente y es algo a considerar. Sin embargo, todo esto que digo también tiene las certificaciones de calidad muy exigentes, o sea, cumple con un montón con los requisitos muy exigentes que se le piden a la olla. Y sin embargo, el verano pasado tuvimos 2 derrames, y han habido importantes. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Tienen equipamiento antiincendio, antipolución, espuma mecánica para controlar el derrame, etcétera, etcétera, pero sabemos que han habido derrames, peligrosa de por sí, reconocido mismo por la gente de ANCAP. ¿Qué pasa? Es un tema, y está claro la afectación que tiene a los objetos locales, todos creo que se lo imaginan. Claro, por la barra abierta es mucho más riesgoso, ahí impacta dentro de la laguna también, hay impacto en las aves, en la fauna, se dispersa por la costa, etc. Bueno, las urbanizaciones. Este es un tema clave, sobre todo con lo que tiene que ver con las urbanizaciones del lado de Rocha en relación con los ambientes amófilos. ¿Se acuerdan que yo les mostré que todo ese parche grande de ambientes amófilos de las urbanizaciones presente en el lado de Rocha tiene una urbanización prevista encima y en proceso como de consolidación con un plan de ordenamiento territorial que desde la perspectiva de la INAMA consideramos que es insuficiente algunas de sus regulaciones para la protección principalmente de los ambientes amófilos, pero también de otros aspectos. Entonces entendemos que habría que afinar un poco más el lápiz en identificar cuáles son los impactos de hecho y posibles de las urbanizaciones en los objetos focales, sobre todo en los ambientes amófilos, pero también en las aves, en la laguna y también
afecta a la zona de la costa, y por qué todas estas dimensiones son de repente las que están como arriba de la mesa que entendemos que las urbanizaciones pueden afectar. Un aspecto de la urbanización son las construcciones en sí, la edificación, la casa, ¿va? Pero aparte sabemos que hay efectos de la iluminación y sobre todo de la iluminación hacia el exterior. Los ruidos también afectan a la fauna, a las aves. Los efluentes de las casas y el saneamiento es un tema que ya lo hemos hablado acá. Sabemos que afecta también. Tener una urbanización implica también mayor volúmenes de residuos, que es otro aspecto que hay que considerar. El relleno de los terrenos que muchas veces hay que hacer para hacerlo edificable de una determinada manera, hay que rellenar el terreno y eso tiene un efecto importante. El cercado, ya sea un cerco, tiene efectos sobre la fauna porque es una fragmentación del hábitat. Los cercos verdes también afectan porque cambian la matriz de la vegetación. La jardinería propia de las casas sabemos que también tiene un efecto, la introducción de especies exóticas. Las mascotas que vienen asociadas a la casa también tienen un efecto en la fauna muy importante que está asociada a los ambientes amófilos. La caminería que hay que hacer para hacer accesibles las casas también tiene un impacto y es de los más importantes. Ahora les quiero comentar eso. El tendido eléctrico que es necesario hacer para llevar la energía de la luz hasta las casas tiene un impacto. Ya lo hemos hablado un montón. Hay una zona de servicios también, o sea, cuando tenemos una urbanización tenemos servicios, hay una zona de servicios prevista en el plan de ordenamiento territorial para hacerla en torno a la Laguna Larga y quizás entendemos que no sea la ubicación más adecuada, no sé, pero podríamos revisar ese aspecto también. Solo para comentar distintas dimensiones de este aspecto que entendemos que están sobre la mesa y que impactan en uno de los objetos de conservación más importantes del área, incluso de la razón de ser del área arquitectónica. Para ejemplificar esto les quiero mostrar un estudio, por ejemplo, que hay, donde acá se modeló cómo si el plan de ordenamiento territorial se aplica en su máxima expresión, o sea, si todo lo que es urbanizable se urbaniza, nos quedaría así. Debajo, en colores, están pintados los valores del punto de vista ambiental, ¿no? Los ambientes amófilos. Y encima está pintada la urbanización. ¿Tá? Entonces esto, ¿qué nos da? Nos da primero, en amarillo en realidad está acá, cada uno de los ambientes, y en amarillo está la afectación de la edificación, de las casas. ¿Tá? Pero miran en relación al impacto de la caminería, que son las líneas rojas. Entonces, una de las cosas que dio este estudio es que es más importante la afectación de la caminería, mucho más importante la afectación de la caminería que de las edificaciones. Es un dato importante y bueno para tener en cuenta, porque de repente no es lo más intuitivo. ¿Ah? Y además tiene regulaciones totalmente diferentes, la regulación que tiene una edificación que la de la caminería. Explicar que tenés los ejes así. Acá tenemos bosque de densidad alta, bosque de densidad media, bosque de densidad baja, laguna Garzón, laguna larga, están como distintos componentes de los ambientes amófilos. No, que pone el caracol, el bonético, Taunita, 3.190 terrenos. ¿Cómo? Los que tenían 500 metros también. No, claro. Hay que unificarlo. No estamos. Estás en una zona política en un lugar ya fraccionado. 100%. Digo que va a quedar así en algún momento. Pero eso es Rocha, ¿no? Seguro. Esta es la parte de Rocha. Son terrenos muy chicos que hay ahí, ¿no? Claro. Una pregunta. No. 300 metros. Por eso está demasiado. ¿Cómo? ¿Cómo? No hay de 300 metros. De 500. 480 es el más chico y 1800 son los más grandes.
Igual eso sin prever lo que hizo la intendencia. Por ejemplo, allá arriba es como si hubieran casitas en cada padrón y la intendencia ahí dijo que era a partir de los 2000, ¿no? No, es es respetando, No, ahí hay 2000, en cada cuadradito hay 2000. Es respetando, claro, se respeta el plan, Ahora, el plan. Si todas las agrupaciones se hicieran y si todo lo que es construible se construyera, nos quedaría una cosa así y tenemos la certeza de que perderíamos el 40% del matorral samófilo y el 30% del bosque samófilo. Y que el impacto principal sería de las calles más que de las de la apertura. Sí. Claro, abres la calle y tienes que sacar más. Solo la apertura de la calle. Eso es lo que me explica él. No, porque tenés otro componente. Un componente es por remoción, porque vos sacás vegetación, pero otro componente es de fragmentación. Perdóname, pero ¿qué No es lo solución mismo tiene para que yo llegue a mi terreno? No es lo mismo tener una especie acá y otra especie acá, con una calle en el medio por la que pasan vehículos, que tenerlas juntas. Eso afecta ¿me explico? Entonces hay un aspecto que es la fragmentación y otro aspecto que es la remoción. ¿Tá? Yo estoy poniendo sobre la mesa la información de disponible. un área protegida 100 habitantes y nos sacan a todos para afuera. Bueno, lo que haya más. quizá Me pagan, yo me voy. Tardo 2 minutos. Bueno, pero la idea de ellos No es es un tratar absurdo tener un área protegida así. Que lo saquen a todos y ya está. Tienen un área protegida. Tenemos Que ahora te das todos cuenta hay que ir a las un área casas. protegida y algo a preservar para el futuro. ¿Me entendés? Lo que vos decís me parece lógico porque sobre todo en otros países del mundo, no en Uruguay, todos lo saben, se trabaja con ese enfoque y lo que decían ustedes, ¿no? En determinadas áreas protegidas han sacado hasta las comunidades indígenas más fuera. No vas a hacer un área protegida en un estacionamiento que a futuro se va a urbanizar. Claro. ¿Entendés? Tú mismo lo estás diciendo, estás llegando a una contradicción. Pero que nuestra vida es una contradicción. Nuestro país. No, la vida, no tenemos salida. Europa, hay arqueologías que agarran pequeños pueblitos y que se trata de conservar lo natural con el desarrollo y ese es el equilibrio. No podemos ser radicales y decir acá no vive nadie o acá no se hace la reproducida. Ahora, yo no puedo tampoco no considerar y no poner arriba de la mesa que una de las razones de ser del área protegida es esta y tenemos este escenario previsto para futuro. Entonces yo también lo estoy poniendo arriba de la mesa. Puede llegar a ser una contradicción, habría que evaluarlo. No lo tenemos claro. Lo que puede hacer una calle dividir especies. Yo creo que está claro que el enfoque y que la propuesta que estamos haciendo tiene que ver con la negociación, incluso no es solamente con los propietarios, también estamos como en discusiones entre el SNAP y la Intendencia. El plan de ordenamiento que tiene la Intendencia previsto también lo aprobó Dinama. O sea, en su momento pasó por Dinama y Dinama dijo, está bien esto. Ahora cambió la mirada de este territorio. Hay una mirada distinta. Entonces, tampoco quiero ni decir que ustedes son los amenazados, ni que la Intendencia de Rocha acá no hay ni amenazados ni no amenazados. Pero yo, por ejemplo, vos acabás de decir hace un ratito que el asentamiento tiene poco impacto ambiental. Y acá son 26 casas, bueno, está bien, pero ahí tenés 26 casas una al lado de la otra. Y acá hoy habrá 40 casas, de las cuales habitadas deben ser 20. Entonces, hay algunas cosas que no son muy parejas en todo el tema del plan. Por eso nos proponemos trabajarlo. Viste que le di la misma jerarquía al asentamiento que a todo esto. O sea, que los estamos poniendo en el mismo nivel. Estamos diciendo. Está bien, pero no es el mismo nivel. Pero yo entiendo que no es el mismo nivel. ¿Vale? Vos lo ponés en el mismo nivel. Y yo entiendo que no es el mismo nivel. ¿En cuánto afectación? No dice en cuanto a legalidad. Claro. No, afectación. ¿Cómo puede ser que en 100 metros 20 casas afecte lo mismo que 40 en el... No es lo que está diciendo. ¿no? Él está poniendo, este es un problema y este es otro problema. Exacto. Y esto son dos problemas a abordar. El asentamiento lo pusimos sobre la mesa y dijimos, es un tema que hay que abordar. O sea, nos estaríamos haciendo los osos si hacemos un plan de manejo sin contemplar. Y esto es otro tema que hay que mirar. Tenemos un plan de ordenamiento territorial que estuvo aprobado por la Dinama
No fue por la misma persona ni en los periodos, pero es la misma obvio. institución, y hubo técnicos, etc. Fue el ministerio, aprobó este plan de ordenamiento y hoy en día tenemos previsto este escenario a futuro sobre la razón de ser o uno de los valores de conservación más importantes del área protegida. Ese es el escenario actual y creo que está claro que el enfoque que estamos promoviendo es el enfoque de diálogo, ¿no? Estamos acá porque si el enfoque fuera sacar a todas las casas no hacíamos estas reuniones, me parece que era como... Por ejemplo, con la electrificación para nosotros que somos 6 casas en el Boneto. Nosotros no tenemos ningún beneficio en vivir en un área protegida. Además, si ustedes lo quieren proteger, que sea a costo de ustedes, el zanjado y el tendido eléctrico hasta el fondo. Está claro, lo discutimos el otro Porque día. somos 6 familias de bajos recursos que hicimos todo un planteo, agrimensores, vimos técnicos, hicimos un desembolso de dinero para hacer un trazado de la línea eléctrica, ¿sí? Y que ahora ustedes lo miran y dicen, no, por acá no, tiene que ser por acá. Bueno. Entonces, pero... No se dijo que no. Pero esa costa nuestra, de vuelta, tenemos que que lo estamos conversando, tuvimos una reunión el otro día, cuento para los demás, antes de ayer. Estaba presente la Intendencia de Rocha, claro, y tuvimos una reunión con los vecinos por el tema del tendido eléctrico. Ellos hicieron un pedido de que se le lleve electricidad a algunas de las casas que están en el Bonete, y UTE tiene que presentar tiene que pedir una autorización ambiental para poder llevarles la electricidad a ellos, y la Dinama se expresó sobre ese pedido y se dijo, la línea que ellos proponían, se le hizo una modificación, se dijo no, que en vez de ser una línea así, que tenga una línea única acá y que a partir de un punto que estaría lo más cerca posible de las casas, que sea subterráneo para minimizar los impactos. Hay una discusión con respecto de quién se va a hacer cargo del costo de la línea subterránea, que es mucho más cara que la línea aérea, que es algo que estamos discutiendo. Pero el otro día dijimos de pique que el planteo de que no había una oposición a llevarles la energía eléctrica. Nadie está queriendo evitar que ustedes tengan electricidad. Estamos queriendo evitar minimizar los impactos. Asumimos que va a tener un impacto. Lo que estamos buscando es la manera en que los impactos sean lo menos posible. Y para eso estamos en diálogo y nos juntamos el otro día, nos vamos a ir juntando yo no sé si han visto, que en la parte del Bonete está llena de un topito de tierra que se llama tucutucu. Ahí si se pone subterráneo no dura un mes, porque se lo comen los topitos esos. Están comiendo lo que... Hacer una edificación y a poco te la van bajando. Se llenó. Está lleno. El Bonete se llenó de Digo, hay que pensar muy bien lo que es un subterráneo también y cómo la manera en el tiempo que va a durar. Este es el escenario que tenemos, es lo que vos decís, el tucutuco es uno de los roedores importantes para la conservación, porque cada vez tenemos menos en el Uruguay, y es lo que dice él, tenemos previsto una urbanización en un área donde hay un montón, tenemos que buscar las maneras de tratar de minimizar los impactos y buscar el mejor escenario posible para todos, es la realidad que tenemos. Claro, en principio lo que importa acá es que estamos planteando los problemas y planteando que esto es lo que requiere soluciones. Por eso se va a hacer se hace un plan de manejo y posiblemente tenga una hoja de ruta que implique hacer un estudio de ese lugar, de cómo se urbanizaría esa zona con esta información que tenemos y con lo que se quiere conservar. Eso es como básicamente lo que estamos planteando. O sea, tenemos esta situación. ¿Cómo la solucionamos? Eso es como lo que el plan de manejo va a intentar resolver. No quiere decir nada más que eso, por ahora. Es lo que tenemos que tratar de resolver en conjunto. Estamos planteando las preguntas y tratando de socializar, con lo difícil que puede ser esta cantidad de información en apenas 2 horas, cuáles son los puntos clave, ¿no? Porque nos parece que tienen que tener acceso a este diagnóstico, por lo menos en las ideas generales y fundamentales que sustentan y hacen el plan.
que ha recogido las preguntas y preocupaciones de ustedes y las cosas que hemos recogido en otros ámbitos. No tenemos las respuestas, es parte de lo que tenemos que construir colectivamente. Exacto. Y esto es hoy la foto de Rocha, pero Maldonado tiene un suelo potencialmente transformable que potencialmente puede convertirse en esto también. Sí. O sea, ¿no? Me corrige. La regulación es distinta, es otra regulación, ¿no? Sí, es otra regulación. 4.000 metros, 4.000 metros lo bajan de eso. O sea, lo tenés hoy, lo puede cambiar. Sí, sí. O sea, potencialmente eso es lo que digo. Transformable también. Se puede cambiar a la categoría suburbana. Eso puede cambiar, todo puede cambiar. Todo puede cambiar. En principio lo que busca el plan de manejo es identificar, bueno, queremos conservar esto y esto. ¿Qué cosas están hoy afectando? Bueno, esto. ¿Lo vamos a prohibir? No, vamos a ir a ver cómo hacemos. ¿Queremos proteger eso? ¿Cómo lo logramos? Esto responde a, ya lo hemos hablado más de una vez, una ley de creación de un sistema de áreas protegidas que es de interés general. Se identificó en el territorio uruguayo que este lugar tiene determinadas características ecológicas que son importantes para conservar. Ese es el desafío. Y nosotros estamos intentando plantear los problemas y cómo buscamos soluciones. En conjunto, que es un poco lo que estamos planteando ahora. Igual para los vecinos me parece muy importante que hay que ubicarse que el derecho de propiedad privada que uno tiene en su cabeza, con el cual nacimos, etcétera, al estar en este territorio hay un cambio brutal. ¿Tá? Y entre víctimas y victimarios no sé en qué nos vamos a convertir, pero es un viaje que no está claro. Pero no somos propietarios como un propietario normal en cualquier otro lugar del territorio, o en cada lugar tiene ciertas características de construcción, etc. Esto es un viaje atómico que tiene otra realidad mucho más fuerte y nos va a cambiar mucho lo que tenemos como costumbre de lo que es la propiedad privada. ¿Ah? Eso es así, al cachetazo. En las grandes urbanizaciones también pasa. Quiero pintar mi casa de tal lado y en algunos lugares no puedo. O sea, la fachada de mi casa... Yo no coincido con eso. Mirá, te voy a decir una cosa. Lo que les voy a pedir es que levanten la mano si todos... No, yo lo que quería volver a la recreación esa que hicieron ustedes, ¿no? No, es un estudio, esto es un estudio que hizo una investigadora. Es una proyección. Lo hicimos nosotros. Una proyección. Claro, no, lo presentan ustedes, pensé que lo habían hecho ustedes. No, pero lo aclaro porque es un estudio, una investigación. Bien, ¿es con área de 2.000 metros allá en el fondo? Sí, respetando el plan de ordenamiento. Ahí está. O sea que el plan actual puede ser modificable, entonces. La intendencia de Rocha está... ¿Con áreas más grandes o qué? A ver, los planes nosotros ponemos siempre que a 5 años se revean. O sea, lo ponemos, no quiere decir que se revea a los 5 años, pero es revisable. Es así, son revisables todos los planes que se hacen. Y hay que reconocer una cosa. Aprobado por la Junta. Por la Junta, por eso. Claro. Porque la Junta, que el decreto departamental es una ley en su jurisdicción. Claro. Una ley. Y hay una cosa, el SNAP ha criticado ese plan de ordenamiento territorial después de que se aprobó, lo ha criticado, pero nunca hasta ahora... Después de que fue área protegida, sí. Lo criticó, porque sí, antes lo aprobó. Sí. No, pero está, en el decreto está considerado el plan y está, sí. Parten del plan, no es que el plan lo dudan sobre el plan. El plan lo consideran dentro de... Lo primero que dice el decreto que les repartimos, dice, se aceptarán las urbanizaciones... Bueno, claro. Quedan prohibidas las urbanizaciones que no estén previstas en los planes de ordenamiento territorial. O sea, el Estado lo prueba, pero lo considera. Y algo cierto es que nunca se le hizo una contrapropuesta de decirle no, el plan debería ser así. Que es en lo que estamos tratando de trabajar ahora, tratar de generar insumos para poder mejorar el plan de ordenamiento territorial. Que ya el SNAP lo aprobó en su momento y que está... el plan este pasó por una audiencia pública, una vista pública, después de eso pasó por la Dinama y pasó por el DINOT, sí. O sea, el ministerio, ¿no? Lo que compete al ministerio en cuanto a la parte territorial y ambiental. Y después pasó a la Junta Departamental y hay un decreto departamental que lo hace ley en su jurisdicción. Sí. O sea, eso es una ley, ¿sí? No por eso, pero puede llegar a ser modificable de acuerdo si la Dinama considera que están afectando el 40% del matorral. No, yo volví atrás sobre lo que mencionó. ¿Le respondieron? La última pregunta. Vos le estabas respondiendo a él, ¿no? Sí, yo le estaba un comentario que hizo Guzmán que me parece bueno reparar en eso, pues es un tema conceptual por importante. Yo creo que la propiedad privada es la propiedad privada, más allá de que ahora haya un área protegida donde el interés general haya... Pero bueno, se tiene que
la propiedad privada se tiene que respetar y tratar de llegar a negociar, bueno, los usos. Vos podés Yo me los refiero al uso, usos, el podemos uso es el atacar, respetá esto, pero déjame esto, y es así, no puedes tampoco decir, no está por arriba, porque si vos no me dejas ni siquiera hacer un rancho, yo voy y te meto un juicio, y ahí es expropiamos, o sea, no es, el tema es la expropiación. Si no me dejan hacer nada, obviamente uno irá a la expropiación. Estamos en Uruguay, eso es buenísimo. Tenemos ejemplos de países avanzados. O sea, tú no puedes venir diciendo la propiedad privada está cuestionada. Pero no te lo cuestionas, Pablo. No, pero a ver, un momento. Es importante. Bueno, la Constitución, para el interés general, el derecho de propiedad se puede limitar, pero no quiere decir que te quedas sin la propiedad. Y lo que dice Guzmán, además, va un poco en evolución y como sucede incluso en el mundo más desarrollado, que estás hablando tú, donde el derecho de propiedad ya no es el derecho sagrado, inviolable y no sé qué de cosas más. Porque el interés general tiene que estar por sobre. Distinto a lo que tú me planteas, que no hay que perder el norte, que cuando el interés de la persona se ve limitado de una forma grosa, ahí se tiene que indemnizar. Pero no partan de la base, lo que dijo Guzmán no es nada desacertado. Esa idea era del siglo pasado. Ya no es más de pero bueno. Pero que quede claro que no es lo que se está conjurando acá de que la propiedad privada cambió claro, ni nada que se le parezca. No es decir que la propiedad privada se va a poner en el uso el uso. No, es el mensaje que estamos dando. Lo que estamos acá planteando no es la intención, si es necesario volver a aclararlo, lo volvemos a aclarar. Si esa fuera la intención y fueran las potestades, de nada de esto sucedería, hubieran recibido una propuesta de compra de los terrenos, y no es como se construye el sistema de 500 metros te afecta. Pablo, no es como se construye el sistema nacional de las energías en Uruguay, no es sacando a la gente de los lugares, o sea, fíjense las 16 áreas que han ingresado, con las dificultades a favor y en contra que ha habido, nunca ha sido sacar a la gente de los lugares. El desafío es construir un sistema con tierras que son habitadas y productivas, donde hay intereses de valor para la conservación, y si eso existió es porque las personas algo hicieron diferente que permitió que eso hoy siga existiendo, y eso hoy está amenazado. Incluso esa relación de la que hablamos, que es armoniosa del hombre con la naturaleza, esa relación también está amenazada. Entonces nos importan no solo las plantitas y los bichitos, perdón que lo diga así, no es nada despectivo, sino las personas que viven también, que hay una forma social que también está en riesgo de desaparecer en función de otras formas de uso de los recursos naturales. Entonces somos parte del interés de conservación del sistema. O sea, que quede claro que esa no es, si bien la ley prevé que se puedan comprar los terrenos, que se puede expropiar, lo permite. No es como está llevando adelante la política. Así lo así lo entendemos todos. Dentro de esta serie de sutilezas, que son las cosas que son necesarias acordar y que nosotros entendemos que hacen a las sensibilidades de cada uno. Por supuesto que sí. Y para ver cómo resolvemos las cosas es que nos estamos planteando esta pregunta. Si soslayamos esto, no vamos a estar atendiendo un punto que para todos ustedes es básico y de supersensibilidad. Y es clave para poder llevar adelante el área protegida de Laguna Garzón. Eso, las veces que sea necesario, volvemos a aclarar, pero partamos de esa base que es así. Había personas anotadas para hablar. Yo me quedé calladito porque estaban autorregulando muy bien, pero estaba Gastón que dice callar, y no sé si tienen cuestiones que les parezcan fundamentales aclarar en este momento.